Buenos días, autoridades del ENRE, autoridades presentes. Soy José Leonardo Daluca, represento a la Defensoría del Pueblo de la provincia de Formosa y estamos inscriptos para participar en esta audiencia pública. Antes que nada, no puedo comenzar esta exposición sin denunciar la desprolijidad y negligencia en el accionar de la actual gestión del Gobierno Nacional al llamar a una audiencia pública para revisar las tarifas del transporte de energía en alta tensión, cuando el mismo gobierno, en noviembre del año pasado, hace unos días nada más, ha emitido un DNU, el número 1023/24, mediante el cual prorrogó la declaración de emergencia en el sector energético nacional en diversos segmentos, entre los que se encuentra el transporte de energía de jurisdicción federal, norma que, entre otros preceptos, estatuye que la entrada en vigencia de los cuadros tarifarios resultantes de la revisión ordenada por el artículo 3 del decreto número 55/23, correspondiente al segmento energético que hoy analizamos, no podrá exceder en su vigencia al 9 de julio del 2025. Es decir, señores del ENRE, fuimos convocados a esta audiencia pública a una revisión de las tarifas de transporte de energía en alta tensión para los próximos 5 años por una administración que normativamente ha dispuesto que la validez de los costos que autorice tengan una fecha de caducidad de 5 meses. Mientras tanto, un intervenido y por lo tanto precario e inestable ENRE será el encargado de aplicar las políticas energéticas que sean dictadas en un contexto donde se advierte que lejos de asumir su función de precursor de dichas políticas, más bien pide la colaboración a las jurisdicciones provinciales a tal fin, surgiendo así enormes asimetrías que a mediano plazo causarán estragos y trastornos en el sistema argentino de interconexión SADI, más allá de los problemas que ya viene ocasionando. Es por ello que como Defensoría del Pueblo, que trae la voz de los usuarios residenciales y comerciales de la energía eléctrica de la provincia de Formosa a esta audiencia pública, no podemos dejar de pugnar porque en algún momento en materia de planificación energética nacional se deje de poner el carro delante de los caballos para poder avanzar y así se aseguren servicios públicos que reúnan los estándares de calidad que merecemos los argentinos. Adentrándonos ahora específicamente a la propuesta que realiza Transnea S.A. dentro de las actuaciones traídas a nuestro conocimiento para la presente audiencia, en cuanto a los ítems desarrollados en la presentación de la transportista, hasta la conclusión con el requerimiento de ingresos pretendidos, en primer lugar, debemos aludir al yerro de proyectar desde el inicio del documento en los ítems 3.1 al 3.4 que abordan la base de capital inicial, el costo de operación, el mantenimiento de inversiones y la estructura de costos que conforman el sostenimiento del servicio para el próximo quinquenio e incluso una expansión prevista para dicho periodo en el punto 3.3, tomando parámetros objetivos que datan del año 2023. Pareciera para Transnea que el año 2024 no ha existido, siendo el mismo la más inmediata referencia de que se dispone para cualquier tipo de proyección que se pretenda, tanto en cumplimiento de las prestaciones de las permisionarias como en las tarifas. Criterio adoptado que nos hace suponer que los cálculos realizados serán inexactos sobre dicha base. En planillas anexas se han computado todos los gastos operativos y de mantenimiento, los cuales a poco que analizamos el documento presentado, están representados de manera genérica, sin que se especifique la incidencia económica e impacto que tendrá cada ítem en particular. Lo mismo sucede con uno de los rubros más importantes. En el anexo cuarto, plan de inversiones, la transportista elaboró un listado de equipamientos a adquirir y obras a realizar para la instalación de los mismos a fin de dotar de eficiencia y confiabilidad al transporte de energía en la región NEA. Pero las jurisdicciones locales no tenemos el mapa que nos da certeza que la distribución se hará de manera equitativa y acorde con las necesidades de cada provincia. Me pregunto entonces,
¿de qué modo se podrá comprobar el mentado plan de inversiones si no contamos con los puntos específicos o lugares en los cuales se van a realizar las obras? Y nuestra preocupación no es en vano. Ha transcurrido más de un año en el que esta administración nacional llegó proponiendo revolucionar el país en materia de crecimiento económico y cuanto menos en Formosa no se ha realizado una sola obra de importancia a fin de dotar a los sistemas de transporte de energía de alta tensión de la referida mayor eficiencia y confiabilidad. Por el contrario, como en el resto de las provincias del NEA, sufrimos las consecuencias de políticas que, como la que se pretende llevar adelante en esta audiencia, brillan por la improvisación y la falta de seriedad con que debe tomarse una de las columnas vertebrales del progreso de un país. ¿Cuál es su desarrollo energético? Inentendiblemente el mismo gobierno nacional que se niega a invertir en obras para mejorar servicios públicos esenciales, sí destina rápidamente millones de dólares para reformar aeropuertos y comprar aviones de guerra a favor de la Fuerza Aérea Argentina, con lo cual queda en evidencia para todos los usuarios y consumidores cuáles son las prioridades que hoy tiene el Estado Nacional. En este sentido, dudamos y ponemos en tela de juicio que los más de 44.000 millones de pesos de ingresos por año que pretende Transnea vengan a cambiar el actual cuadro de situación por más que finalmente se autorice tal propuesta económica. Por lo opuesto, y otras objeciones que el tiempo concedido para la exposición no nos permite desarrollar, nos oponemos a que en las condiciones en que está formulada la propuesta de Transnea S.A., sea aprobado el incremento tarifario para la misma en los valores pretendidos. De ser así, mediando un marco legal endeble, sin que se nos informe adecuadamente de manera previa dónde se van a concretar las obras de inversiones y fundamentalmente sin tomar parámetros objetivos reales para realizar proyecciones, como lo sería el ejercicio del año anterior, se confirmará lo que venimos diciendo respecto a que las audiencias públicas son tomadas por los órganos decisorios, entre ellos el ENRE, como simples formalidades y que asistimos a las mismas cuando los nuevos cuadros tarifarios ya están elaborados y aprobados de antemano, sin posibilidad de revisión ulterior. Por último, asistimos hoy a una desconexión total entre las pseudos políticas energéticas del gobierno nacional y la gente, donde no han sido capaces ni siquiera de tender puentes confiables con el sector privado. Y esto sucede porque no hay un plan energético nacional. En el Estado argentino es él mismo el propietario y responsable de las principales infraestructuras energéticas del país, incluidas las centrales hidroeléctricas y nucleares, así como las líneas de transmisión de alta tensión que conectan a las diferentes regiones de la Argentina. Y en consecuencia, es ese Estado el responsable de las inversiones y de la modernización de la infraestructura energética, no pudiendo dejar estas materias en manos exclusivamente del sector privado, y por ello demandamos que el gobierno nacional no solamente tienda la vida útil de las plantas de energía existentes, sino que también realice las inversiones necesarias. La Argentina tiene actualmente un PBI de 600 millones de dólares e invierte menos del 15% en el sector energético. Es decir, que ni siquiera se está reponiendo lo que se gasta. Mientras Estados Unidos invierte el 25% de su PBI y China el Le queda 45%, un para dar minuto. algunos ejemplos. Nos lleva a la necesidad de demandar al ENRE que cumpla con sus funciones, que sea serio en su actuar y demande al gobierno nacional, dentro de su competencia, las inversiones necesarias, porque realmente en las provincias del norte la estamos pasando muy mal con los colapsos energéticos, bajas y altas de tensión, debido a las faltas de inversiones que ustedes deben exigir al gobierno nacional. Muchas gracias.
Buenos días, saludo a todos, le agradezco al ENRE la participación, la invitación, le agradezco que haya audiencias, aunque sea virtuales, públicas. Tucumán es un tema que se ha perdido, soy el defensor del pueblo de la provincia de Tucumán, y la verdad que voy a hablar solamente del transporte de Transnoa en la provincia de Tucumán. Y la verdad que quisiera describir, no quiero contradecirlo al ingeniero Máximo que presentó Transnoa, pero Tucumán en los últimos 2 meses, entre febrero y enero, ha sufrido 3 cortes tremendamente que nos dejaron casi la mitad de la población sin energía. En octubre también hubo otro corte. Entonces, cuando una presentación de este tipo, de este nivel, ante el ENRE, resiste mentiras de que la eficiencia de Transnoa ha sido superada, palabras del ingeniero, y la verdad que en Tucumán no se da. En Tucumán la verdad es que el interior de la provincia no puede tener, ni disfrutar, ni gozar de ningún esquema de distribución de energía que tenga que ver la calidad. Más allá de compartir todo lo que vienen diciendo los compañeros de las distintas defensorías del pueblo y de que se debe analizar la capacidad de pago de la gente con los aumentos y que se tiene que tener algún rol solidario, solamente se lo escucha hablar de la tasa de ganancia, de cuánto va a impactar el aumento en la boleta, una boleta y un impacto mentiroso porque se enganchan otros valores. También hemos visto cómo lo que nosotros decimos muy poca importancia le dan. Nosotros le vamos a pasar al ENRE la cantidad de fallas de Transnoa. Acá hubo fallas en octubre, hace poquitito, donde dicen falló el morceto. Hubo fallas en las líneas, pero también en la torre, porque se robó un hierro o porque se robó lo que muestra que no hay. Y le hago un desafío al ingeniero que suba una foto, tiene tiempo todavía, de subir una foto con una camioneta que diga Transnoa que está revisando algún tipo de línea en la provincia. Tuvo mantenimiento cero. O sea, cuando hablan de eficiencia, indudablemente no se refiere a Tucumán. Tucumán ha sido golpeada tremendamente, no solo por la ineficiencia, sino por el destrato. No hubo mantenimiento. Un caso muy claro que quiero que se entienda, el cable OF que conecta la estática norte con la estática sur, bueno, todo estaciones. Tiene 65 años. Cada vez que las temperaturas suben, sabemos los veranos de Tucumán, sabemos cuando hay temperaturas extremas, tenemos que rezar, tenemos que estar rogando de que no se rompa y que cuando se rompe, el cablete que distribuye toda la energía hacia la capital y hacia el norte de la provincia, y fíjense que uso la palabra distribuye, es un cable de 65 años que tenemos que empezar, que toda la provincia queda al vilo de esta situación. O como por ejemplo que se haya soltado una rienda o una torre que se haya caído, muestra la falta de mantenimiento. El hecho de hablar de que falta un morceto, por eso quería detenerme cuando el gerente o el CEO de Transnoa decía de que la eficiencia va aumentando. Indudablemente, o no es de Tucumán, y si es de Tucumán, espero que no haga docencia en ningún lugar a través de distintas mentiras que ha emitido. Por otro lado, venimos de aumentos en aumentos sin contemplar la capacidad de pago como dicen ellos, el cliente. Nosotros decimos un usuario que tiene derecho a la calidad. Se aumentó el pago en la generación. Gracias a Dios hicieron una audiencia y no solamente nos avisan cuánto es el aumento. También se aumentó la distribución. Y ahora sobre esos aumentos viene el aumento
de la transmisión o la transportadora de carga. Mire, la transportadora de carga, en mi criterio y en el criterio de muchos, porque nosotros somos los que escuchamos a la gente llorar y ver cómo no puede no pagar, sino que no poder tener un servicio con la calidad adecuada, habiendo ya pagado la generación y habiendo pagado la distribución y ahora aumentando una cadena que creo que es la más débil. Porque desde la generación de la energía, que ya han actualizado los precios, a la transportadora que cada 2x3 tiene problemas, imagínense que la distribución va concatenada a esto y es de pésima calidad. Entonces, cuando hablan, primero me gustaría que hablemos sobre cómo hacen para mejorar la calidad del servicio. ¿Cómo hacen para mantener un cable OF? 65 años. ¿Cómo hacen cuando dicen que quieren que se haya un resarcimiento por los últimos 30 años? Cuando ellos les dan un cable de 30 años, ahora tienen 65 años, debieran devolver, debiera haber un desastre. Yo creo que no quiero ofender, hablo un poco en forma eufórica, porque me parece que la transportadora de carga de la provincia de Tucumán se vive excusando, nunca da la cara en nada, agradezco que hayan puesto la cara alguna vez, viven en un tema de la provincia de que quién tiene la culpa, si es la generación, si es la transmisión. Hoy hablamos de Transnoa. Hace un año atrás nadie hablaba de Transnoa. El servicio de Transnoa nos está complicando tremendamente la calidad del servicio en general. Y esa calidad de servicio, así como se la paga, porque se está pagando, el servicio que se está prestando es muy malo. Y de ahí empezamos quién tiene la culpa. ¿Tiene la culpa quien transmite? ¿Quién genera? ¿Tiene la culpa quien transporta? ¿Tiene la culpa quien distribuye? La verdad que yo creo que hay un eslabón en el medio que, en mi criterio, si tuviese la posibilidad y tuviese la fuerza y la gente entendiera y de a poco va interpretando, es un eslabón muy débil que quizá sería necesario eliminar. No estoy diciendo nada malo si es que hay cuando se licita, pero al escuchar que Transnoa no hay un plan de inversión, no hay un plan de mantenimiento. No estamos diciendo, y veo que dicen y hablan de eficiencia cuando Tucumán, le acabo de decir, si quiere le vamos a pasar en texto. Aquí me están pasando todo las roturas, doble terno bracho, en el sur, cada vez, en toda la provincia, pero en general los problemas de Transnoa en la provincia de Tucumán, se los vamos a pasar en paper, son enormes. El ENRE debe saber, y debe saber también que debe actualizar las multas, aplicar las multas, y no como un hecho de castigo, sino como ordenador de que esas multas vuelvan, porque ellos piden un resarcimiento. Yo digo, ¿cuándo resarcimos a la comunidad que a través de un pésimo servicio de la transportadora, que no puede transportar la carga que es demandada, hace que equipo o gente o la industria no pueda funcionar? Entonces, yo lo que vengo a plantear es que se apliquen las multas que correspondan, que se apliquen todo lo que, no como castigo, sino que se reinvierta y se le devuelva a la gente todo lo que se ha roto. Bueno, básicamente he escuchado decir varias cosas. Yo creo que el ENRE tiene mucha responsabilidad en esto. Creo que la empresa tiene que hacer las gestiones, conseguir los fondos, ser más, trabajar mucho más con los entes de cada provincia. Tiene que trabajar, pero en realidad pienso que hoy, si tuviese que tomar una decisión, es mejor, y si es que hay posibilidad cuando se licite, que Transnoa no esté más en la provincia de Tucumán, o que haya gente seria que no pida resarcimiento cuando ellos deben resarcirle a la gente.
escuchó hablar muchas cosas. Lamentablemente tengo 10 minutos, voy a mandar un documento de todos los errores y todas las multas, y que se deben aplicar las multas y que deben resarcirnos a todos los tucumanos el hecho de haber tenido una de las peores empresas en Tucumán, que tiene toda la responsabilidad de que no podamos ni desarrollarnos en forma industria, ni... Bueno, muchas gracias por la participación y muchas gracias por permitirme expresar lo que la Defensoría, con los más de 1000 personas que vienen por día a reclamar un pésimo servicio que a veces es achacable a la distribuidora, a veces es achacable a la transportadora. Así que creo que es un tema que es un pendiente para el ENRE, dejar perfectamente claro dónde está la responsabilidad y la aplicación de la multa que corresponde. Muchas gracias. Buenos días a las autoridades de la audiencia pública. Me presento como presidente del ente regulador de servicios públicos de la provincia de Salta, que es autoridad de aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor 24.240. Tenemos la intención de contribuir a que el ENRE forje un criterio convictivo en relación a esta revisión tarifaria integral quinquenal, como también en relación a la actualización tarifaria requerida por las empresas transportistas de la energía eléctrica. Lo que sí queremos inicialmente poner de resalto que este sistema energético atraviesa en Argentina una crisis profunda desde hace décadas y últimamente la ralentización y o paralización de las obras e inversiones vinculadas con lo que es el transporte eléctrico indudablemente agravan la situación. Solo basta con mencionar ya el anticipo de decisión de liquidar el Fondo Fiduciario del Transporte Eléctrico para al menos poner en claro que provincias como Salta o Tucumán, que ya tenían obras contratadas y licitadas, hoy van a perder la posibilidad de una mejoría en el medio de un marco de políticas centralistas que relega al NOA. Hemos escuchado a lo largo de la exposición de las empresas que requieren una adecuación y se quejan de un proceso ciertamente distorsivo que se ha caracterizado en muchas etapas por espirales inflacionarios y también por políticas tarifarias que no fueron compatibles con la actualización de reales costos. Pero lo cierto también es que esto no justifica que nosotros paguemos una tarifa por servicio de transporte eléctrico que no se corresponde en definitiva con una contraprestación o una compensación en los términos dispuestos por los contratos de concesión. Lo que está claro es que ha existido una degradación del servicio con una complicidad del Estado Nacional, como también de estas empresas concesionarias. No ha existido manera de sobrevivir en este marco distorsivo si no fuera incumpliendo las obligaciones contractuales. Esta es la única manera que se justifica que hoy tengamos empresas como Trasnoa que lleven 31 años prestando un servicio degradado, devaluado, en donde huelgan las inversiones,
donde no existe una infraestructura adecuada para cubrir nada menos que 6.105 kilómetros de línea con 108 estaciones transformadoras, 4 grandes usuarios, una transportista independiente y que tiene una convivencia obligada con 6 empresas distribuidoras provinciales. Nosotros hemos tenido muchas situaciones complejas con la empresa Trasnoa. Lo último sí, hemos solicitado que en cumplimiento con la Ley de Derecho de Acceso a la Información Pública procediera a informarnos cuál es, en definitiva, la infraestructura que tiene dispuesta en la provincia de Salta a los efectos de cumplir con sus obligaciones. Hasta el día de hoy tenemos solamente respuestas vagas, imprecisas, que hablan de que no cumplen ni siquiera con esta elemental obligación. Lo cierto es que la provincia de Salta ha padecido las consecuencias que informa el señor Máximo Forns. Efectivamente, él habla de insuficiencia estructural crónica y creciente y estado de criticidad de funcionamiento. Coincidimos plenamente. Lo que no coincidimos o en lo que no coincidimos es en que se mienta, en que brindan un servicio de calidad y que cuentan con lo necesario. La realidad es que practican una política empresarial parasitaria que nosotros entendemos, como dice el defensor del pueblo de Tucumán, que podría corresponderse con el eslabón que pudiera ser eliminado y reemplazado. Hoy las distribuidoras en el NOA hacen más trabajo que la transportista y esto habla de que, por supuesto, comprometen lo que es la contraprestación o la ecuación que justifica nada menos que pagarles una tarifa. Hemos denunciado en sede administrativa del ENRE muchas de estas situaciones. Los índices de SAIDI y SAIFI en las distintas zonas de la provincia de Salta reflejan en muchos casos que del total de las incidencias registradas en el servicio de energía eléctrica, la mayor proporción se la lleva Trasnoa. Es decir, hay una incidencia de fallas en líneas y transformadores que no se compadece con lo que acá ha informado el señor Forns. No vemos mejoría, sino por el contrario, vemos agravamiento de la situación. Por supuesto, esto pone en tela de juicio el ingreso anual neto que está pidiendo Trasnoa de 102.139 millones y que además implica una promesa de que van a actualizar y que van a mejorar todo. Por supuesto, para ello también piden una actualización mensual y hasta un flujo de fondos que le garantice un funcionamiento sin déficit. Ahora, la reposición de equipos, la cambio de traza de líneas y la normalización de instalaciones provisorias en un marco de mejoría para nosotros, al menos en lo que venimos analizando de este derrotero de la empresa, parece improbable. La propuesta de que se van a incorporar 61 personas parece insuficiente. Dicen que van a estructurar 7 equipos especializados, 7 cuadrillas, para 6 provincias. Esto habla de la orfandad de infraestructura y de logística que tiene esta empresa y que no puede ser revertida solamente con un sistema sancionatorio que se restrinja a analizar índices de calidad, de servicio, de producto. Entendemos nosotros que acá existe una indisponibilidad de la logística de mantenimiento que determina en definitiva que hay un incumplimiento mucho más severo del contrato de concesión que la vincula con el Estado Nacional. Hemos dado ejemplos ante el ENRE de situaciones groseras. En Orán demoraron 12 horas para encontrar un árbol caído en una línea y 3 horas y media más para dar una respuesta para restablecer el servicio de manera plena después que fueron a pedir prestado una grúa. Obviamente que eso nos ha determinado solicitar informes y hasta el día de hoy no nos mandan ni una foto de ese equipamiento. Según el informe del ENRE 2022, que es el último que se ha publicado, Trasnoa acumuló sanciones por 30.231.412 pesos sobre un total de las fallas sancionables. Obviamente, si esta es la proporción, y estamos hablando de que piden más de 100.000 millones en el año para cubrir sus costos, evidentemente que a la empresa con este sistema le conviene fallar y ser sancionada antes que mejorar. Por eso entendemos que tiene que haber un nuevo esquema sancionatorio que realmente la constriña a cumplir.
Este pregón, insisto, de que la tasa de falla cada 100 kilómetros por año bajó de 4,10 a 2,84 en los últimos 5 años, para nosotros no tiene un reflejo real. Es más, la regionalización de lo que son las metodologías de cálculos sancionatorios determinan que se diluyan a veces las graves fallas que acumulan sobre todo Salta en su norte territorial. Propuestas. Entendemos que en base a estos antecedentes de responsabilidades recíprocas del Estado Nacional y la concesionaria Trasnoa, que la actualización tarifaria no puede ser reconocida sin considerar el principio de gradualidad que postula la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso CEPIS. Por otro lado, remarcamos que no es poco lo que se paga en proporción en la tarifa media por el servicio de transporte a cargo en Salta de Trasnoa y de Transener. El rubro transporte del MEM se corresponde con una inversión de 18.938 millones en 2024, lo que equivale a un 13% del MEM y a un 5% de la tarifa media, es decir, que disentimos en lo que es el pregón de las transportistas de que están en el 1 o 1,5% en relación a lo que es la tarifa total que paga un usuario. También entendemos, como lo venimos diciendo, de que hay que modificar la fórmula de cálculo de incidencias de la calidad del servicio y del producto a fin de que la transportista pague una suma que realmente la constriña o la obligue a una real mejoría del servicio. También entendemos que se debe ordenar a las transportistas el estricto cumplimiento de la ley de derecho de acceso a la información pública. No puede ser que un usuario o un ciudadano no sepa cuál es el derrotero de las concesionarias de servicios públicos. Entendemos también que el ENRE nacional debe habilitar un espacio o un acceso a los efectos de que los usuarios, en este caso de la provincia de Salta o del NOA, puedan presentar denuncias con la facilidad de acceso en relación a lo que son las fallas del servicio de transporte. Hoy no lo pueden hacer. Por último, también, que el ENRE tenga una sede, al menos en la región. Esta ausencia nos impide a veces poder nosotros tener una explicitación de quejas que son legítimas. Muchas gracias. Hasta luego.
Muy buenos días. Me presento en esta audiencia pública como un usuario, representante de Protectora Fuerza Política, y como año tras año lo venimos haciendo, hemos preparado esta presentación en esta audiencia pública sobre la base de la información que el ENRE, de alguna manera inoficiosa y ocultando la información que nosotros estamos requiriendo, no nos permite tener una participación que nos permita en la conclusión establecer una propuesta de lo que aquello que pretendemos los usuarios podría ser una manera de solución. ¿Por qué digo esto? Porque el ente regulador cómplice, con todo el respeto que en lo personal me merece el personal administrativo y de carrera, desde el ENRE se está faltando a la verdad en términos de mi pueblo, de Palmira, nos están mintiendo en la cara, nos están diciendo cosas que no son como dicen que deben ser. ¿Y por qué digo que no tenemos la posibilidad de hacer nuestra propuesta? Es porque nos centramos en dos aspectos de los pedidos de información pública que nos han sido negados, como viene ocurriendo año tras año que se pretende ajustar el valor de las tarifas. Y esos dos puntos son el tema relativo a las inversiones que se deben realizar, ya sea por el Estado o por estas transportadoras de la energía eléctrica en Argentina, y la composición societaria de la misma. Nosotros, de manera espuria, porque es la única manera que hemos tenido de obtener la información, pudimos detectar que en la composición accionaria, y me voy a referir específicamente a la empresa Distrocuyo, bueno, están pisando esa línea que divide la legalidad, la transparencia y la exigencia a funcionarios del Estado respecto de aquello que cae en la línea de la delincuencia, de la falta de la verdad, de la corrupción de esos funcionarios que dirigen la empresa Distrocuyo y sobre todo la empresa público-privada, EMESA, que representa los intereses del Estado de la provincia de Mendoza en el transporte de electricidad, y de la empresa EDEMSA, cuya participación accionaria también tiene que ver con Distrocuyo. Nosotros creemos que están haciendo un desfalco económico que necesariamente, porque año tras año ocultan la información, una investigación de la justicia penal para que se determine este tipo de delito que se está ocurriendo. ¿Por qué? Bueno, año tras año le preguntamos a las empresas transportistas, le presentamos al Ente Nacional Regulador Eléctrico que nos dé la información sobre la composición accionaria y, por sobre todas las cosas, el cumplimiento de lo que dicen que van a hacer las inversiones para que estas empresas se les asegure un aumento del valor de la tarifa que permita la continuidad del servicio. Año tras año no cumplen con este cometido. Por eso es que nosotros creemos que necesariamente se tiene que llegar a la investigación penal de estos funcionarios que dirigen estas empresas. Estamos hablando de Distrocuyo, Sociedad Anónima, y de la misma manera de la empresa Transener, Transpa y cada una de las transportadoras de energía de la República Argentina. El tema de las inversiones, los usuarios solamente hemos podido tener acceso a la que hicieron hasta el año 2022, 2023, y sobre todo la que no hicieron, que es lo que justamente les permitió obtener el aumento del valor en los años 2023, 2024, y este que ya les aprobó el ENRE para el quinquenio 2025-2023. Realmente es un papelón, es una falta de respeto hacia los usuarios. Les quiero leer, y en esto permítame, presidente de la audiencia, la empresa EMESA es el agente fiduciario y accionista que está de los dos lados del mostrador. Hace muy poco se hicieron unas obras en Mendoza, por el gobierno de Mendoza, por EMESA, de los dos lados del mostrador, presentando los pliegos para la licitación y adjudicándose la licitación a Distrocuyo Sociedad Anónima, accionista y proveedor a la vez de la misma manera. Eso es un delito en el derecho penal, ¿no? Bueno, esta denuncia, ustedes como funcionarios públicos
tienen la obligación de acompañarla a la justicia para que se investigue la comisión de los delitos que estoy denunciando en este momento. Esto, cuando hablamos de la composición societaria, de aquellos que no quieren dar a conocer esa información a los usuarios, tiene que ver porque están ocultando la verdad. Es decir, el organismo de los funcionarios políticos del ENRE y del Estado y del Ministerio de Economía, la Secretaría de Energía y el gobierno de la provincia de Mendoza están ocultando la conformación accionaria de estas sociedades que integran la transportadora de hidrógeno. Gracias. Por otro lado, las provincias y las personas que habitamos en el interior del país, en un sistema federal como el que actualmente nosotros vivimos, no podemos seguir tolerando esta distribución inequitativa de los fondos desde el Estado Nacional hacia las provincias y la diferencia enorme hacia la capital federal y el AMPA. Cuando hablo de esto, hablo de la necesidad de cambiar el sistema de la organización del sistema eléctrico de la Argentina, ideado en los años 90, dividiendo y desguazando el sistema en la producción, el transporte, la distribución y los impuestos. ¿Por qué? Porque en ese desguace vemos que los generadores de energía tienen sus acciones y sus intereses representados en CAMESA, el monje negro de todo este sistema, en donde a través de una asociación que dice ser sin fines de lucro, AGERA, ATERA y ADERA de los distribuidores, hacen trampa en el sistema de la distribución de estos dineros que provienen del Estado de la Nación. Y esos dineros del Estado de la Nación que se administran a partir de CAMESA tienen un sistema totalmente a contramano de lo que significaría la equidad federal de la distribución tanto de los impuestos como se recauda, como de la manera que se distribuye. Edenor y Edesur no pueden seguir teniendo el favor del Estado a través de este monje negro conformado por estas asociaciones en el caso que nos ocupa, ATERA le hace trampa a los usuarios, le pedimos información y no la entrega. Entonces, ¿a qué estamos jugando con todo esto? Bueno, estamos jugando a que el ENRE, en su actual composición, está tomando decisiones que favorecen los intereses económicos de aquellos empresarios escondidos detrás de todas estas sociedades anónimas que pretenden mejorar su rentabilidad en perjuicio de los usuarios del servicio eléctrico, que somos los que en definitiva lo sustentamos. De manera oculta, no se sabe el valor real de la energía que se produce, el cómo, el valor real de ATERA, de los transportistas de la electricidad. No hay manera de poder tener el valor de la electricidad que se transporta. ¿Cuánta plata es mucha plata? No se sabe. Estamos en ese brete los usuarios. De manera tal que en este afán de presentarnos nosotros en representación de los usuarios eléctricos de la Argentina, yo les digo, necesitamos comenzar a repensar el sistema de las privatizaciones de los años 90. Porque, ¿cómo con este esquema actual vamos a seguir pensando y a seguir aportando a los argentinos a un sistema corrupto como es este? Yo voy a pedir al presidente, cuando hagan la resolución que año tras año hacen después de la audiencia pública, se establezca esto que estoy diciendo en este momento. Estamos hablando, y pido que se transcriba en la resolución que se dicte, los funcionarios del ENRE, le queda y un los minuto. Funcionarios y representantes en ATERA, ADERA y AGERA están cometiendo un acto de corrupción. Están violentando seriamente el derecho que tenemos los usuarios y consumidores de la Argentina a través de estas audiencias públicas en las que están desconociendo lo que cada uno de los representantes de los consumidores estamos exponiendo en esta audiencia. Por lo tanto, nos manifestamos desde nuestra posición política y de los usuarios a contramano, en contra, y no estamos de acuerdo en el ajuste del valor de la tarifa que pretende el ENRE para beneficiar económicamente a estos proveedores de transporte de electricidad. Muchas gracias.